La niebla era densa esa mañana. Un manto gris que envolvía todo a su paso, borrando las fronteras entre la tierra y el cielo. El aire estaba cargado de humedad, y el sonido de los pasos resonaba con una claridad inquietante en el vacío de la madrugada. Nadie se atrevía a salir de sus hogares, pues la niebla nunca llegaba sin traicionar una sensación de mal presagio. Lena, sin embargo, no era como los demás. Mientras el pueblo dormía, ella se encontraba en la orilla del viejo puente que cruzaba el río Cierro, un lugar evitado por todos debido a las leyendas que lo envolvían. Decían que el río había sido hogar de algo más que peces, que algo misterioso acechaba entre sus aguas turbias. La gente hablaba de un ser extraño, algo que se había escondido en las sombras de la niebla durante siglos. Los ancianos decían que el ser solo se mostraba cuando la niebla cubría toda la tierra, y que aquellos que lo veían nunca regresaban. Lena había escuchado estas historias toda su vida, pero nunca creyó en ellas. Había crecido en el pueblo y, aunque respetaba las tradiciones, siempre encontraba más placer en desafiar lo desconocido. Por eso, cuando la niebla comenzó a envolver el pueblo esa mañana, no temió. No pensó en lo que podrían decir los demás, ni en las antiguas advertencias. Sentía que algo la llamaba. Con un paso firme, cruzó el puente de madera, que crujió bajo sus pies. A medida que avanzaba, la niebla se espesaba más, volviéndose casi impenetrable. Las luces de las farolas se desvanecían en la bruma, y el sonido de sus propios pasos se absorbía por completo, dejando un silencio absoluto. La sensación de aislamiento era total, como si el mundo mismo hubiera desaparecido. Al otro lado del puente, el bosque comenzaba. Lena sabía que nunca debía adentrarse demasiado en él, ya que sus caminos eran traicioneros. Pero la curiosidad, esa fuerza insaciable que había sido su compañera desde pequeña, la empujaba hacia adelante. ¿Qué había en ese bosque? ¿Qué secretos guardaba la niebla? De repente, al escuchar un sonido suave y lejano, Lena se detuvo en seco. Era un susurro, tan bajo que al principio pensó que era el viento. Pero al escuchar con más atención, pudo distinguir palabras, aunque no las entendía del todo. Eran susurros incomprensibles, como si alguien hablara en un idioma antiguo, una lengua olvidada por el tiempo. Aceleró el paso, ahora más alerta, mirando a su alrededor. No había movimiento, pero algo en la atmósfera le decía que no estaba sola. El aire se volvió más frío, y un escalofrío recorrió su espalda. El susurro parecía acercarse, siguiéndola en cada paso que daba. La niebla se espesaba aún más, y las sombras en el bosque parecían alargarse, como dedos que querían tocarla. Entonces, de entre la bruma, emergió una figura. Al principio, Lena pensó que era una ilusión, una sombra proyectada por la niebla. Pero a medida que se acercaba, pudo distinguir una forma humanoide, pero claramente no humana. La figura tenía una piel translúcida, como si fuera de niebla condensada, y sus ojos, enormes y vacíos, reflejaban una luz tenue, como si estuvieran hechos de la misma niebla que la rodeaba. Lena intentó retroceder, pero sus pies parecían clavados al suelo. La figura no se movía, pero sus ojos seguían fijados en ella, como si pudiera leer cada uno de sus pensamientos. El susurro aumentó en intensidad, ahora claramente audible, pero aún incomprensible. A través de los susurros, una palabra se filtró, clara y precisa, como si la niebla misma la hubiera pronunciado. «Vuelve», dijo la voz, tan profunda como el eco de un abismo. Lena intentó hablar, pero no salió sonido de su boca. Quiso correr, pero su cuerpo no respondía. Sentía una presión sobre su pecho, como si la niebla misma la estuviera asfixiando. La figura dio un paso hacia ella, y la sensación de frío se intensificó. La luz en sus ojos brilló con más fuerza, y Lena pudo ver que, en lugar de una figura sólida, era como si estuviera mirando a través de ella, hacia un vacío infinito. «¿Qué eres?», susurró Lena, su voz quebrada por el miedo y la fascinación. La figura no respondió, pero la niebla alrededor de Lena empezó a moverse, como si fuera consciente de su presencia. Un remolino de niebla surgió a su alrededor, arrastrándola hacia el ser. Los susurros se volvieron más intensos, más urgentes. «Vuelve, vuelve antes de que sea demasiado tarde». La niebla se cerró sobre ella, y por un momento, todo desapareció. Lena no pudo ver, no pudo respirar. Solo escuchaba el susurro, que se convirtió en un rugido en su mente. «Vuelve». Y luego, un vacío absoluto. Cuando Lena despertó, ya no estaba en el bosque. Estaba de nuevo en el puente, al borde del pueblo. La niebla había desaparecido, y el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes. Todo parecía en su lugar, pero algo había cambiado. Algo en el aire era diferente, más pesado, más denso. Y en su mente, los susurros persistían,
recordándole lo que había vivido. No había respuestas, solo preguntas. Y mientras Lena miraba el horizonte, sintió que algo la observaba, algo que aún no entendía. Pero el misterio seguía vivo, y ella sabía que la niebla volvería. Y con ella, el ser, el enigma que no podía comprender. La historia no había terminado. El susurro, en la niebla, seguiría.